Excelente tarde, muy querida familia GDE. Bienvenido a este tiempo que hemos preparado para ti, Iglesia en Casa. Un domingo más que podemos llegar a la comodidad de tu hogar a través de esta transmisión online. Hemos preparado este tiempo de alabanza, adoración y reflexión en la palabra. Recordemos lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Con esta promesa, acompáñanos a dar inicio a este tiempo de bendición. Bendición para tu familia y bendición para tus amigos. Invítalos y sigue esforzándote en hacer llegar el mensaje a más personas. Súmate con nosotros a este tiempo de alabanza con la siguiente canción. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad. No soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad. No soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. ¿Ya te inscribiste al curso de teología?
¿Quieres iniciar o acrecentar tu estudio sistemático sobre Dios? ¿O eres de las personas que dicen, quiero creer en Dios, pero demuéstrame que es razonable creer? Entonces, el curso de Educación Teológica es para ti. Un curso, una clase a la semana, sin tareas, sin exámenes. Solo escucha, pregunta y aprende. Teología para todos. No te quedes sin tu lugar. Contamos con diferentes planes de pago. Es completamente en línea. Puedes escribirnos a nuestras redes sociales. Nos encuentras como @Instituto Teológico Gamaliel. O puedes contactarnos al teléfono 272-201-7448. Instituto Teológico Gamaliel. Carácter antes que talento. Hemos sentido mucho gozo. Ahora, meditemos en la palabra de Dios preparada para esta tarde. ¿Qué tal? Nuevamente les saludo con el gusto de cada ocasión, de cada semana de este tiempo que estamos viviendo ahora como Iglesia en Casa. Gracias a nuestro Dios y Padre por momentos que podemos tomar para recordar, para agradecer conforme a lo que está escrito. Cada alabanza tiene un mensaje, es una oportunidad de agradecer, alabar, regocijarse, estar en Él y tener gozo en Él. La palabra nos permite recordar los grandes principios, cumplir, ¿verdad? Pues lo señalado en el cuarto mandamiento, el tiempo que es de Dios para Él, ¿verdad? Y asimismo ser bendecidos en medio de este tiempo, en medio de estas circunstancias. Recordemos lo que está escrito: a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a considerar hoy del profeta Isaías una porción en el capítulo 58, donde aborda un tema, ¿verdad?, pero que precisamente tiene que ver con la libertad. Isaías 58 es un capítulo titulado generalmente como el verdadero ayuno, ¿verdad?, pero que realmente nos permite conocer el propósito de esta práctica. Antes de entrar de lleno al pasaje, es necesario mencionar algunos aspectos, dado que este tema, esta práctica, ha sido objeto de abuso, de imposición, ¿verdad?, de dogmatismo, de religiosidad. Pero tenemos esta oportunidad de momento para reflexionar en algunos aspectos. Primeramente, el hecho de definir clara y sencillamente que por ayuno se significa la abstención de alimentos, ¿sí?, de comida y bebida, de una manera total. Ese es, ¿verdad?, en esencia, el origen del ayuno. El origen del ayuno, ¿verdad?, nace del duelo. No es una prescripción divina, ni aparece en la reglamentación mosaica, repito, sino que nace de el duelo, ¿verdad? De hecho, este pasaje de Isaías nos permite someterlo a revisión y corrección. Esta práctica que el hombre ha utilizado, y sabemos que es el hombre el que ha incurrido en mal uso y abuso. Es importante también señalar, tener claras las causas. ¿Sí? ¿Por qué causa se llega a ayunar? La primera, como ya mencioné, ayuno por causa de el duelo, pérdidas, profundas aflicciones. Ante la muerte de un cercano, ante la muerte de un ser querido, el ser todo se aflige, el alma, ¿verdad?, siente ese dolor, esa pérdida, ausencias, y no se piensa, no hay deseo en placer alguno, ¿verdad?, porque está embargada el alma por el dolor. Entonces, de una manera automática, por así decirlo, de una manera natural, se entra en ese estado de aflicción, de dolor, ¿sí? Entonces, hay ayuno por duelo, ¿verdad?, por duelo, por muertes, por pérdidas, por aflicciones profundas, mencioné también. El salmista nos deja de ver en varios de los salmos momentos de profunda aflicción. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche,
Heme consumido a fuerza de tanto gemir. Mi piel se ha pegado a mis huesos. Soy como el pelícano del desierto. ¿Verdad? ¿Cuántas frases que hacen ver ese estado de aflicción, congoja, ¿sí? Donde lo único que desea es expresar su dolor y lo hace con Dios, lo hace en oración, ¿verdad? Y entonces realmente esa práctica puede resultar, ¿verdad?, positiva cuando hay oración profunda, cuando hay oración, si es necesario, cuando hay arrepentimiento, si es un ayuno penitencial, ¿verdad? Pero hay ayuno por causa del duelo, hay ayuno también por falta de alimento. Ante la imposibilidad de obtener alimentos, se entra en un periodo de abstinencia. Esto lo vemos, ¿verdad?, con Moisés en el Sinaí. Es llamado y 40 días transcurre. Elías en su viaje al Horeb, otro tiempo, otro momento donde se encuentra con esa limitación. Varios ayunos de Pablo, el apóstol, fueron precisamente también por esa circunstancia, ese momento, momentos varios que vivió. Lo expresa claramente en sus cartas, ¿verdad? Y no se queja, no reclama, al contrario dice, sé vivir, ¿verdad?, momentos de abundancia y también hay momentos de escasez, ¿verdad? Estoy listo, preparado para todo. Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, vemos ahí y se aprovechaba ese tiempo. Esto es lo que quizás llamaríamos a veces ayunos obligados. Pero ¿qué se hace en ese tiempo? ¿Quejarse, llorar, reclamar, victimarse? ¿O se aprovecha? Se aprovecha para enfocar, para orar, para profundizar, para buscar, para entender, para ser iluminados, inspirados. Eso está en la actitud de cada quien. Eso es lo que llamamos estar preparados para limitaciones, preparados para aflicciones. Es terrible tener que sufrir y no estar preparados a estar preparados por si se tiene que atravesar una situación, ¿verdad? La actitud pues va a ser muy diferente. Estoy hablando de ayunos por falta de alimentos. ¿Sí? También los 40 días del Señor en el desierto, otro tiempo de ayuno, ¿verdad? Pues muchos enfocan este pasaje como una deliberada pretensión de ayunar, pero a la luz del todo de Jesús, vemos claramente que su vida no fue de ayuno, fue de oración, oración. Y aquí el Señor favorece y privilegia de una manera absoluta la oración, aún a costa, ¿sí?, de los alimentos. Pero sin duda que lo necesitaba, que era prioritario, urgente, determinante. Y entonces queda totalmente subordinado en segundo plano el asunto del alimento. Y ese tiempo de búsqueda, como Moisés, ese tiempo en Dios y para Dios, desde luego que Él respalda, Él apoya, Él sustenta lo que se hace correcta, legítimamente. Entonces, estoy mencionando causas de ayuno, por duelo, por falta de alimentos y también ayunos voluntarios por motivos religiosos. Dije hace un momento que este tema ha sido mal usado, abuso, imposición, sectas, líderes sectarios, grupos religiosos, cómo han usado, manipulado este tema, ¿verdad?, trayendo daño, incluso, ¿verdad?, quizás muerte, porque hay gente que no está preparada, que no debe hacer ayunos y sobre todo prolongados, ¿verdad? Debe entenderse la escritura correctamente. También se habla de Daniel, se alude a Daniel para mencionar o respaldar algunos tipos de ayuno. Definitivamente hay libertad para buscar en tiempos de oración, buscar comunión, revelación,
¿verdad? Pero una cosa es lo que algunos quieran interpretar y otra cosa es en esencia lo que es el ayuno. Porque se habla de ayunos, ¿verdad? Secos o con agua, con verduras, con jugos. Lo que vemos en la vida de Daniel no fue propiamente un ayuno, fue una dieta, ¿verdad? Pero fue igualmente benéfico, ¿verdad? El punto no era sino la convicción, lo principal, su búsqueda, su oración, su comunión, su relación con Dios. Siendo eso lo principal, lo medular, todo lo demás, bueno, se facilitó. Entonces, estoy mencionando que hay ayunos voluntarios por motivos religiosos. El pueblo de Israel muestra un historial apóstata, sufrimientos, esclavitud, calamidades, ¿sí? Las consecuencias de la desobediencia dejaron cicatrices permanentes en el historial del pueblo. Para tratar de evitar repeticiones dolorosas, se establecieron fechas para recordar, prevenir y agradecer. Así pues, en el 10º mes del calendario judío se establece, ¿verdad?, con ayuno el recordatorio del sitio y asedio a Jerusalén. En el 4º mes se recuerda también con ayuno la caída de Jerusalén. Y en el 5º mes se recuerda también con ayuno la destrucción de la ciudad y del templo, ¿verdad? En el 7º mes también hay recordatorio con ayuno la muerte de Gedalías y sus compañeros judíos. Estas y otras fechas de eventos dolorosos se viven en ayuno. Algo semejante a cuando se dice, ¿verdad?, guardar un minuto de silencio en memoria de, ¿verdad?, tal o cual evento o víctimas. Así pues, entonces, en Israel vemos estos ayunos voluntarios por motivos religiosos. Un pueblo en duelo nacional permanente que ha vivido en ayuno, ¿verdad? El muro de los lamentos es testimonio elocuente de ello. Jesús y el ayuno. Jesús y el ayuno. El Señor no vivió de ayuno, pero sí de oración. Sus jornadas diarias de 14, quizás hasta 16 horas, ¿verdad?, de predicar, enseñar, ministrar, liberar, atender confrontaciones, ¿verdad? Y aparte de todo eso, ¿verdad?, un grupo de 12 plegado a Él, que atenderlos, instruirlos, formarlos. Todo esto podemos entender claramente que era desgastante y requería alimento. El cuerpo es materia y requiere de la materia. El poder y la autoridad absoluta que vemos en Él no provenían del ayuno, provenían de la oración. Ahí sí es enfática la Biblia, siendo aún muy de mañana, muy oscuro, salía a un lugar apartado a orar. La oración o comunión produce seguridad y la seguridad autoridad. Esa es la constante que vemos en la vida del Señor, ¿sí? La oración, la comunión. Por eso podemos llegar a entender bien esta frase, ¿verdad?, sobre todo al comprender bien Isaías 58. Hay que vivir con los beneficios del ayuno sin ayunar, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Bueno, avancemos, ¿verdad? Este principio de la comunión, ¿verdad?, no el ayuno, el Señor lo aplicó a sus discípulos, que fueron cuestionados y contrastados, sí, por los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, que ayunaban en costumbre nacional, ¿verdad?, rigurosamente
lunes y jueves, 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque como pueblo se vivía bajo opresión y en turno Roma, el imperio que los subyugaba. ¿Hasta cuándo seremos libres? ¿Cuándo seremos nosotros un reino? ¿Seremos los gobernantes y no los gobernados? Esas y es más preguntas y el sentir interno y la aflicción, la tristeza generaban ese estado de duelo. Todo esto sucedía en Israel, aun cuando el Señor de la vida y de la libertad espiritual había llegado y estaba entre ellos. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cumpliéndose otra escritura, mi pueblo no entendió mi visitación. Cuestionados los discípulos, ¿por qué? ¿Por qué no ayunan tus discípulos como los demás? El Señor les dio la respuesta. No pueden ayunar los que están de bodas con el esposo. Una fiesta no es para estar tristes, es para estar alegres. Y el pueblo debería estar alegre. Los hombres, el liderazgo, si hubiera entendido que el Mesías había llegado, hubieran estado alegres, como parte de la población lo hizo. Aquellos que le reconocieron en la entrada triunfal, aquellos que gritaban vítores, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿cuántos pudieron hacerlo? ¿Cuántos fueron sensibles? ¿Cuántos fueron humildes? ¿Cuántos fueron obedientes? ¿Cuántos quisieron hacerlo? Mi pueblo no entendió mi visitación. El Señor había llegado, no solamente el sanador que interesaba a tantos, sino el mismo Salvador estaba ahí. Por eso los discípulos de Jesús no ayunaron en presencia terrenal del Señor. Pero el Señor fue levantado y entonces sí, quizás muchos o varios lo hicieron, ¿verdad? Ayunar por algún tiempo. El origen del ayuno. ¿Cómo Jesucristo vivió esto? Y quiero subrayar contra quizás creencias populares que el ayuno da poder, autoridad. No, de la vida del Señor, repito, lo observamos. La autoridad era resultado de la seguridad que tenía por esa comunión profunda, comunión constante con el Padre. Desde luego que a todo esto, de ningún modo estoy diciendo que sea negativo, perjudicial. Ayunar, no. El ayuno físico, sabemos, es bueno para, como se dice, limpiar el cuerpo, desintoxicar, depurar. Desde luego que sí, tiene ciertos beneficios, ¿verdad? Pero adecuadamente, porque el hombre de hecho no se hizo para ayunar, tampoco para abusar. ¿Sí? No, el hombre no tiene un diseño para ir contra él, que es lo que el hombre ha dogmatizado. Una cosa son las excepciones, pero la naturaleza y el diseño ahí están. Entonces, los que quieren imponer, los que obligan, etcétera, bueno, van contra naturaleza. El cuerpo necesita alimento, ¿verdad? Es materia y necesita de lo material. El alma de lo afectivo, pero el espíritu de lo espiritual. Hay muchas cosas que el hombre ha dogmatizado. Dijo el Señor: vosotros invalidáis la ley de Dios por vuestros preceptos de hombre. Entonces la historia nos muestra cómo el hombre viene cambiando las cosas, inventando, modificando, torciendo todo. Llámese el celibato, llámese cuántas otras prácticas. Como dice Romanos 1, 18 al 32, como el hombre cambió. Esa palabra es importante. Cambiaron lo que es natural contra natural. Es importante entender todo esto, ¿verdad?
el propósito del ayuno. El propósito del ayuno. Ese es el punto esencial. El verdadero ayuno no es solo una práctica exterior, sino la abstinencia y abandono del mal y del pecado, placeres prohibidos. Abstinencia. En su sentido natural, ayunar es abstenerse de alimentos, pero este concepto haya efecto en otras áreas, ¿verdad? Un ayuno voluntario, ¿verdad?, literalmente hablando, es aflicción del alma, para aflicción del alma. Entendiendo por aflicción del alma el control, sujeción, sometimiento de los instintos, emociones, sentimientos, esta parte del alma, ¿sí? Aquí, afligir el alma es sinónimo de controlar, de sujetar, abstenerse de excesos, abusos, desórdenes diversos. Hay necesidad de abstenerse, hay necesidad de controlar, hay necesidad de decir no a muchas cosas. Ahí estamos ya entrando al concepto del ayuno, de abstenerse, ¿verdad? No solamente en el plano físico, material, alimenticio, sino vamos avanzando hacia lo moral. El ayuno, ¿verdad?, pretende ser, cuando es un ayuno ya voluntario, una expresión de dolor, penitencia, arrepentimiento. Pero si esto se hace realmente con oración, meditación, obediencia y servicio, hay mucho beneficio, mucho que ganar, mucha bendición por vivir, ¿sí? Por vivir. Esto es, ¿verdad?, importante, muy importante entenderlo. Por eso es que la Biblia lo señala. Meros protocolos religiosos, meros actos externos, sin la justa convicción interna, son en vano. La esencia del ayuno voluntario, ¿sí?, será la aflicción o sujeción del alma para fortalecimiento del espíritu, autodisciplina y obediencia. ¿Sí? Hay que estar enfocados, hay que tener un objetivo muy preciso para que lo que se haga sea realmente de provecho, ¿verdad? La historia de un pueblo que oye la palabra, un pueblo que cree la palabra, un pueblo que se arrepiente, un pueblo que ayuna, un pueblo que se libera de la muerte. Eso fue Nínive, un caso noble que vemos en las Escrituras. El profeta Jonás entró y su mensaje, el mensaje más corto, dicen, de la historia, con el mayor fruto posible, 8 palabras de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso fue todo. Prácticamente él sentenció, pero Dios es misericordioso. El pueblo escuchó, a oídos del rey llegó, y la proclama, el edicto salió: ayunad, vuélvase cada uno de sus malos caminos, arrepiéntanse desde el menor hasta el mayor. Ahí, ¿verdad?, vemos que todos entraron en sometimiento a esa práctica, a ese ayuno, pero buscando el arrepentimiento, y el resultado fue liberación de esa catástrofe que seguramente hubiera vivido Nínive. Arrepentimiento para perdón. Entonces, el ayuno puede ser parte o debe ser parte de una expresión de arrepentimiento. Y lo vemos tanto a un nivel colectivo como a un nivel individual. Hay libertad para hacerlo correctamente, sabiamente, con un fin espiritual cuando se trata de un ayuno voluntario. Isaías 58, 1 al 12, este pasaje nos muestra el propósito del ayuno, y nos permite ver que el propósito es libertad. No se complace Dios, ¿verdad?, en rituales
hipócritas, lo declara firmemente por medio del profeta, no a baja voz, sino a alta voz, que se escuche, que se entienda, que Dios no se complace en rituales, sino en la justa actitud y determinación del corazón. Vamos a ver este pasaje de Isaías 58, 1 al 12, donde el propósito del ayuno es libertad, libertad para amar y servir, amar y servir, ser libres para servir. En muchos casos, qué difícil es servir, porque no se quiere servir. Se condiciona el servicio a mi manera, cuando yo quiera, como yo diga, de acuerdo a mis condiciones, ¿verdad? Nada que, ¿verdad?, que me incomode, nada que no vaya con mis deseos, con mis alineamientos. Oiga, no es fácil esto, pero debe haber libertad. Isaías 58 dice, el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hasta aquí el versículo 1 y 2, ¿verdad? Hay una proclama clara, fuerte, directa. ¿Cuánta necesidad hay de sacudir la conciencia? ¿Cuánta necesidad hay de ser claros, de recordar los pasos a la vida eterna? El versículo 1, el versículo 2. Me buscan, quieren guianza, quieren cercanía, pero habiendo dejado mi ley, Dios habla claro. Verso 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El reclamo de los hombres, el reclamo, ¿sí?, de una actitud, el reclamo de un protocolo. La respuesta, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Buscáis vuestro propio gusto. Santiago dice en su carta, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Será acaso que se llegan a hacer oraciones y ayunos equivocados? ¿Por caprichos? ¿Por necedades? ¿Inútilmente perdiendo tiempo incluso en oraciones necias? ¿Ayunos vanos, vacíos? ¿Qué declara la palabra? Estamos leyendo, ¿verdad? Estamos leyendo. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, observe, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Señala este versículo 3, versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, ¿sí?, para herir con puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El versículo 4 establece, ¿verdad?, que lo hicieron buscando sus intereses, sus gustos, abusando de los demás. Contiendas, debates, prepotencia, orgullo, vanidad. Todo eso no va. Herir con autoritarismo. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? Se señala aquí el mero ritualismo, formalismo, teatro, como se suele decir de otra manera. Este versículo 5 señala afligidos, una apariencia de afligidos, quebrantados, humillados. El sermón del monte ataca
fuertemente esta actitud y práctica hipócrita que ya desde Isaías 58:5 estamos viendo. Por eso las declaraciones del Señor, ¿verdad? Decía, no sean hipócritas. Cuando oren, no oren para ser vistos de los hombres. En tu secreto, en tu cámara, tu Padre que mire en secreto te recompensará. Cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, decía, ¿verdad? Para mostrarse de los hombres. Tú con tu Padre en secreto, Él mira y te recompensará. Pero, ¿qué había pasado? Porque este señalamiento de Isaías, desde esos tiempos, ¿verdad? Muchos buscan ser vistos de los hombres y se olvidan de el ser vistos realmente de Dios. El hombre siempre ha sido el mismo, sus errores los mismos, pecados, pero la solución también es la misma. El versículo 6 le da un giro al asunto, ubica el tema del asunto y lo establece claramente. No es más bien el ayuno que yo escogí. Y aquí entramos en la esencia. Aquí entramos en la esencia, en el propósito del ayuno. No es más bien como diciendo lo que yo pido, dice el Señor, desatar las ligaduras de impiedad. Desatar, liberar. Soltar las cargas de opresión, soltar, otra vez, liberar. Dejar ir libres a los quebrantados, ¿verdad? Liberar de quebrantos, liberar de opresión, liberar, libertad. ¿Sí? Y que rompáis todo yugo, romper todo yugo de esclavitud para producir libertad. El propósito del ayuno es libertad. Libertad. Es bueno someter el alma, someter el alma para fortalecer el espíritu y ser libres. Dios es espíritu, Dios es libre. El hombre, también espíritu, debe ser libre. Aquí tenemos el versículo 6. ¿A qué nos lleva? ¿Qué nos pide? Si ayunar es abstenerse, entonces nos pide abstenerse de injusticia, abstenerse de abusos, abstenerse de presiones, abstenerse de quebrantos, como diciendo, no lo hagas, ya no lo hagas más. Y busca la libertad. Sé libre para perdonar, porque el no perdón ata. El no perdón es una atadura, pero hay que desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Se es libre para perdonar, para no reprochar, no humillar, no condenar. Se es libre o se es esclavo de eso mismo y no se puede otorgar esa libertad. El propósito del ayuno, ser libres para dar el servicio de amor. ¿De qué hay que abstenerse? ¿Y en qué hay que ser libres? Libres para poder ejercer estas obras de justicia, ayudar al oprimido, ser benevolentes con el necesitado, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, libertar al quebrantado, ayudar. Versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Fíjese. No es más bien esto lo que Dios busca y quiere. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, de tu sangre, de tu carne, de los tuyos, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces hay rupturas por cansancio? Pero mire el versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Libres para compartir de lo ajeno o de lo propio. Porque a veces es muy fácil dar de lo de otros, pero ¿hay libertad para dar? ¿Hay libertad para compartir? ¿O duele, pesa, se preocupa?
Es que es poco, pero a veces de lo poco se puede compartir. De lo poco Jesucristo alimentó multitudes. Puedes ser fiel en lo poco, tendrás más. Pero muchos menosprecian lo poco, no le dan importancia. Qué tremendo problema. Y quizás nunca tendrán. Los principios están ahí. Fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Compartes, eres libre para dar, libre para compartir, que partas tu pan con el hambriento. ¿Qué es lo que Dios ve, busca, quiere, desea? ¿Qué se necesita? Libertad, libertad. A los pobres errantes, albergues en casa. ¿Llega a haber necesidades de hospedaje? No se refiere desde luego, ¿verdad?, a vagabundear por holgazanería y pereza, no. Sí llega a haber casos de injusticia, casos de necesidad, donde se puede ayudar en este aspecto, ¿verdad? O ayudando a encontrar un hospedaje o pagando un hospedaje viable, pero en verdaderas necesidades, tener la libertad, ¿verdad? ¿Eres libre para hacerlo? El propósito del ayuno es abstenerse de codicia, abstenerse de tacañería, abstenerse de egoísmo y ser libres para dar. Que cuando veas al desnudo lo cubras, lo cubras. En aquel día muchos dicen: Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? Él dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Estamos ahí, en el versículo 7. Y no te escondas de tu hermano. Sí, no te escondas de tu hermano, de tu sangre, de tu carne. Porque llega a haber cansancio, ¿verdad? Llega a haber cansancio, separación, darle la vuelta a la gente, ya no mirar, ya no tener ninguna relación. Pero hay momentos difíciles, hay momentos angustiosos, hay momentos de necesidad y hay que ser misericordiosos. Tienes libertad para demostrar, expresar esta misericordia. O quien dice: jamás. ¿De qué nos habla este versículo 7? Compartir el pan al hambriento, hospedar al errante, cubrir al desnudo, ayudar a la familia. ¿Sabe de qué nos habla? Nos habla de misericordia, amor, bondad, compasión. De eso nos habla. Imaginemos, ¿verdad?, actitudes de ayuno sin esta mira, sin esta esencia, sin este compromiso. Hay que abstenerse. Ayunar es abstenerse de rencor, resentimientos, malos deseos. ¿De qué hemos de abstenernos? De egoísmo, insensibilidad, frialdad. Qué terrible es la insensibilidad. De hecho, quizás condena. El rico y Lázaro. El rico vivió esto. Lázaro el mendigo, cada día a su puerta, pero el rico fue insensible a la necesidad, insensible a Lázaro, insensible a la voz, a la invitación, al llamado, insensible, y eso le costó su alma. Insensibles. ¿De qué hay que abstenerse? ¿Y para qué hay que ser libres? Ayuno, abstenerse para llegar a esa libertad. En ese sentido, ¿verdad?, un ayuno voluntario es aflicción del alma. Y aunque finalmente esto se desligue de los alimentos, el principio está en pie. Hay que abstenerse, hay que entrar en ayuno, en abstinencia de tales sentimientos. Hay que abstenerse ya de tales actitudes. Hay que abstenerse radicalmente de tales acciones negativas y ser libres para dar, para compartir, para vivir, ser libres para darse a un servicio por amor con libertad. ¿Qué es lo que está señalando Dios al pueblo? Ahí está el versículo 6, versículo 7. El 8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Luz, vida, paz, bendición,
protección. ¿Sí? Verso 9, entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá, heme aquí. Fíjese, dos cosas, ser escuchados y su presencia. Esto es de lo más significativo para la vida espiritual. Ser escuchados, sentirse escuchados, ¿verdad? Saber que es escuchado y sentir su presencia. Dos cosas fundamentales, tanto en el plano humano, pero sobre todo en el plano espiritual. ¿Sí? Heme aquí. Pero añade el verso 9, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Sí? Observe esto, el dedo amenazador, el hablar vanidad. No condenar, es todo lo opuesto. Condenar es todo lo opuesto a la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué pide? Versículo 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu obscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generaciones levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas. Hermosa palabra y promesa. El Señor te pastoreará siempre. Es decir, guiar. Un pastor guía, hay guianza. El Señor es mi pastor, mi luz, mi salvación, mi guianza. El Señor te pastoreará siempre, saciará tu alma, te fortalecerá en Él. Fíjese todo lo que hay en Él, todas las bendiciones perpetuas, generacionales. Serás restaurador, ayudarás, bendecirás a otros, libres para ayudar, libres para bendecir, libres para compartir, libres para guiar a otros. El propósito del ayuno, ¿verdad? Libertad. Entonces, este concepto, sí, viene desde lo físico, porque es bueno el ayuno para el cuerpo físico. Hemos dicho, desintoxica, elimina sustancias, ¿verdad? Depura, eso es bueno. Pero lo interno es mejor, ¿verdad? Ese estado moral, abstenerse de orgullo, abstenerse de vanidad, abstenerse de impiedad, abstenerse de injusticia, abstenerse de esto, no solamente para los de afuera, sino hacia adentro, porque es más fácil ser bueno que ser justos, pero esto provoca otros daños. Abstenerse de, en el plano moral y aún en el plano material y económico, ¿verdad? También es importante abstenerse de lo superfluo para una vida equilibrada, una vida de bendición, una vida justa. Abstenerse de caprichos, vanidad, vicios, indisciplinas, falta de compromiso. Abstenerse de endeudamientos, ¿verdad? Abstenerse de tarjetas de crédito, pedir préstamos, no ahorrar, no trabajar, solo ser consumidores. ¿Por qué? Porque esto es parte de la vida. Y como leemos en la Biblia, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Desde lo moral espiritual, ¿verdad? El cuerpo físico y lo material. Esto nos ayuda. Libres en estas áreas para gozar de esa libertad y poder dar ese servicio
en amor. El propósito del ayuno. El propósito del ayuno. Abstenerse. Aflicción del alma. Afligir el alma, que significa controlar, someter el alma. Pasiones, sentimientos, emociones, temperamento, para fortalecer el espíritu. Fortalecer la adoración, la búsqueda a Dios. Fortalecer esa sensibilidad que se requiere, el conocimiento, el estudio, el entendimiento, esa iluminación, esa inspiración. Abstengámonos, ¿verdad? Despojémonos, dice la Biblia, de todo lo malo. Abstengámonos y fortalezcamos lo que tenemos que fortalecer. Libres para servir. Libertad, amor, servicio. Libertad, amor, servicio. El propósito del ayuno finalmente es esa libertad. Sí. Para con ese amor servir. Servir. Otra vez tocamos un punto clave. Otra vez tocamos la corona de la vida cristiana, el servicio. El servicio. Lo que tenemos que dar, hacer. Decía hace un momento, no es fácil el servicio para muchos. ¿Por qué? Por la cautividad, cautivos de la comodidad, cautivos del egoísmo, cautivos de la tacañería, cautivos de muchas cosas. O libres para dar, libres para servir, libres para amar, libres para ayudar, libres. Sí, abstengámonos de lo que tenemos que hacer y fortalezcamos lo que sabemos. Ya desde Miqueas, ¿qué pide el Señor de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Justicia, misericordia, humildad. Es parte de la esencia de este mensaje, la esencia, el propósito del ayuno. Libres, ¿verdad? Libres, libertad, gran concepto. Así es que cuando se haga físicamente, qué bueno, acompáñese, ¿verdad? Si es un ayuno voluntario, pero acompáñese de oración, estudio, adoración, someter el alma, fortalecer el espíritu, liberar el espíritu para amar y servir a Dios y al prójimo. Ese es el fin. Podemos decir gracias a nuestro Dios y Padre. Le invito a que oremos. Cierra tus ojos un momento. Es un momento muy breve, pero es tiempo de Dios y para Dios. Nos presentamos, bendito Dios y Padre, en este momento ante ti, agradeciendo una vez más, bendito Padre, la oportunidad de tu palabra, de leerla, recordarla y comprometernos con la palabra, oh Dios, comprometernos con la obediencia, bendito Padre. Gracias, porque día a día nos bendices, ayudas, iluminas, porque vamos conociendo más y más los conceptos, Padre, las prácticas, las verdaderas disciplinas espirituales. Gracias, Padre. Hoy entendemos que esta práctica del ayuno ciertamente puede ser un beneficio físico cuando se hace correctamente, pero que sobre todo, Padre, el ayunar es abstenerse desde lo interno. Abstenerse de maldad, pecado, desobediencia, fortaleciendo el espíritu, fortaleciendo la oración, la adoración, el servicio, Padre, la obediencia. Gracias por el recordatorio, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad, gracias una vez más. Como está escrito, enséñanos a contar los días de tal forma que traiga al corazón sabiduría. No sea solo mera acumulación de información, sino un compromiso de disciplina. Gracias, Padre eterno. Señor, nuestro compromiso es con esa libertad, libres para dar, libres para ayudar, libres para perdonar, libres para bendecir, libres para demostrar misericordia, amor, bondad.
libres para tener esos gestos, Señor, esas acciones de misericordia, Padre, porque tú eres bueno, grande, misericordioso, y de tu plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, Padre. Muchas gracias, bueno eres, eterno, bendito y poderoso. Mil gracias por cada día, cada momento, que es una nueva oportunidad. Y podemos decir, hoy decido empezar. En este momento decido reiniciar, Señor. Aunque me haya detenido, aunque haya abandonado el camino, aunque me haya alejado de tu ley, como está escrito aquí, pero en este momento decido retomar y reiniciar, porque me amas, porque me esperas, porque me ayudas, me guardas, me bendices, y solo en ti hay salvación. Gracias por esta oportunidad, Padre. Nuestro compromiso es con esa libertad, ese propósito supremo de libertad. Hoy y siempre, mil gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Amén, Padre. Dios es bueno, bondadoso, misericordioso. Gracias a Él por todo esto. Seamos bendecidos. Adorémosle y démosle gracias con este canto a continuación. La actitud de agradecimiento continúe. La actitud de adoración, estos momentos. No abandone esta reunión. Espérese, benefíciese de todo esto. ¿Sí? Sea bendecidos cada uno, del mayor al menor, en cada hogar, en cada familia. ¿Sí? En el nombre de nuestro Señor. Así sea. Escuchemos, agradezcamos y adoremos con este canto. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti.
quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Jesús, yo quiero vivir solo para ti. ¿Ya te inscribiste al curso de teología? ¿Quieres iniciar o acrecentar tu estudio sistemático sobre Dios? ¿O eres de las personas que dicen, quiero creer en Dios, pero demuéstrame que es razonable creer? Entonces, el curso de educación teológica es para ti. Un curso, una clase a la semana, sin tareas, sin exámenes, solo escucha, pregunta y aprende. Teología para todos. No te quedes sin tu lugar, contamos con diferentes planes de pago, es completamente en línea. Puedes escribirnos a nuestras redes sociales, nos encuentras como @Instituto Teológico Gamaliel, o puedes contactarnos al teléfono 272-201-7448. Instituto Teológico Gamaliel, carácter antes que talento. Todos podemos y todos debemos aportar. Muchas gracias por tu aportación, esfuerzo y obediencia a todos aquellos que han mantenido el compromiso de la mayordomía económica. La fidelidad tiene bendición. A todos aquellos quienes no se han integrado, hoy reciban esta invitación para integrarse. Recuerda que tenemos que enfrentar toda la serie de gastos en el nuevo lugar. Síguenos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. En YouTube no olvides suscribirte. Recuerda que las ofrendas las puedes realizar de 3 formas: por transferencia, por depósito y también en efectivo. Si lo haces por transferencia y depósito, no olvides indicar tu nombre y la aportación que estás apoyando. Si lo haces directo en efectivo, hazlo en las nuevas instalaciones del Instituto Teológico Gamaliel, ubicados en Poniente 16, número 101B, entre Paseo del Río y Norte 7A. Estamos junto a las llamas del Perú. Ha sido un gusto enorme acompañarte una vez más en esta transmisión en línea. A ti y a tu familia. ¡Hasta luego!